El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de sanar a unos pocos enfermos, imponiéndole las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida y todos hemos creído. El Hijo de Dios eres tú. Tomen asiento, hermanos y hermanas. Estamos en este Evangelio de Marcos y Él nos coloca en el pueblo de Jesús, donde es conocido. Y la multitud se asombra de Él y sobre todo no comprende, no puede llegar a comprender cómo puede ocurrir esto si ellos lo conocen. Es tan conocido, es el carpintero. Entonces, ¿qué novedad? De hecho, incluso el Evangelio en otro momento, cuando se preguntan de dónde viene este profeta, dicen de Nazaret. ¿Y qué bueno va a salir de Nazaret? De hecho, es una pregunta que hace Natanael. ¡Qué bueno! Entonces, esta extrañeza de que el don de Dios pueda manifestarse de una manera en que nosotros no comprendemos. Quizás la crisis más potente que tenemos en nuestro tiempo no es una crisis social, ni tampoco de sanitaria, siendo tan grande, ni tampoco económica, aunque estamos sumergiéndonos en una crisis económica. Quizás la mayor crisis que tenemos es una crisis de fe. No estoy hablando de necesidad de creer, porque hoy día la oferta de espiritualidades o pseudo espiritualidades es mucho más abundante que en otros tiempos. De hecho, hace años atrás, un ministro que se declaraba agnóstico le regaló a todos sus colaboradores unas pirámides de cuarzo para las vibras. Y ahí está la contradicción. Alguien que dice no creer tiene una superstición con respecto a las vibras. Quizás se ha mezclado todo esto. De hecho, a nivel juvenil es muy potente el tema de decir no creer. La generación nuestra no ha podido transmitir bien la fe.
yo diría, no hemos sabido ser ingeniosos para transmitir, para decir por qué es importante creer. Mientras meditaba este evangelio, yo decía, ¿qué puedo decir? Porque uno intenta decir algo, siempre decir algo. Y me vino a la mente el año 2007. Me tocó ir a un curso de formadores de seminarios a Venezuela. Venezuela estaba, diríamos, entrando en la caída. La petición de la mayor parte de la gente que me topé decía, rece por nosotros, porque veían para dónde iba todo. De hecho, ya era el desastre, pero ni imaginable a lo que están hoy día, ni imaginable. No pensaban en salir todavía. Entonces los desastres pueden ser mayores todavía. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Me tocó ir a una parroquia el fin de semana, porque el fin de semana no teníamos curso. Y me tocó estar con un grupo de jóvenes, pequeño grupo, como los grupos nuestros de 6 niños, no más que eso. Y entre ellos, uno se llamaba Elliot, y me dice, Padre, ¿cómo puedo cuidar mi fe? ¿O aumentar mi fe? Esa era la pregunta. Y yo le dije, tomé la mano así. Desde mi punto de vista, creo que tenemos que tener algunas cosas. Primero, la oración. Sin la oración, no podemos estar en esta relación cercana con aquel que decimos creer. Y además porque la oración, antes que hablar, es escuchar. Es ponernos a la escucha de aquel que nos ama y de aquel que decimos nosotros amar. Entonces, la oración, tanto personal como comunitaria. Lo segundo, la lectura de la palabra. Y ahí le cité a San Jerónimo. Desconocer la Sagrada Escritura es desconocer a Dios mismo. Es en la palabra donde conocemos verdaderamente lo que es Dios. Ahí está toda la revelación, todo para conocerlo. Entonces, si yo le dije a Elliot, si lees la lectura continuamente o sobre todo en las liturgias vas continuando la lectura, vas a llegar a conocer mejor y a cultivar tu fe. Tercero, los sacramentos. Todos los sacramentos en general, la confesión, cosa que a veces nosotros dejamos, ya pareciera que no es importante, es para otro tiempo. La confirmación en los jóvenes, no cuando tú lo sientas y lo dejamos al albedrío del sentimiento. ¿Dejaríamos sin comer a nuestros niños porque ellos lo sienten? Ustedes han estado, me imagino, las mamás que tienen un problema alimenticio con sus hijos, especialmente en la adolescencia. Estoy refiriéndome a la anorexia. El drama que se vive cuando un niño deja de comer. ¿Dejaríamos que nuestros hijos dejasen de comer? ¿Dejaríamos de alimentarlos en la fe? Ese es el tema. Los sacramentos son necesarios, la confirmación, el matrimonio. Los sacramentos son necesarios para la vida de fe, o si no, nuestra fe no tiene esqueleto. La Eucaristía, si bien es sacramento, lo dejé aparte, porque sin la Eucaristía no logramos alimentarnos. Quizás todos los domingos nosotros pensamos en el panorama del domingo. ¿A dónde vamos a salir hoy día?
¿Vamos a ir al mall a comer o a hacer algo entretenido? ¿Está la Eucaristía dominical al centro de nuestra vida? Y por último le dije a Elliot, si vivimos todo esto, no podemos dejar de ver al hermano, al sufriente, porque es el sacramento de Cristo. Cuando tú me vestiste, me diste de comer, me visitaste cuando estaba enfermo, a mí me lo hiciste. Y le hice así con la mano. Eso fue. Esa es la historia con él. Y al describirle ese modo de fe, yo volví aquí a Chile. A los 3 meses recibí un mail y me dice, y yo no entendí, me decía, tengo la fe como un puño. Era el signo que yo había hecho. Sin querer yo había hecho este signo referido a la fe, pero referido a estos elementos que tenemos que tener para enriquecer nuestra vida de fe. Y después le contesté cuando entendí, le dije, sí, Elliot, hay que mantenerse de esa manera. Quizás nos puede servir. Esto es como las lentejas. Al que le gustan bien o si no las deja. Es un dicho, ¿ya? Porque si nosotros, los que llevamos una experiencia mayor, que recibimos de nuestros padres una exigencia, un modo de vivir nuestra fe, y la vivimos en medio de nuestras familias de otra manera, la oración, el rezo del rosario, hoy día a nuestros jóvenes, a nuestros niños, ¿les entregamos eso? Créanme que me parece que no. No hacemos lo mismo que nosotros recibimos. Entonces no podemos esperar tener frutos sin que lo que regaron con nosotros. No podemos. De alguna manera tenemos una tarea pendiente, muy pendiente. Este mundo necesita de hombres con fe. Jesús hoy día, cuando se acerca a su pueblo e intenta hacer milagros allí, no puede. ¿Por qué? No es porque Jesús no tenga poder, es porque necesita de la fe del que está pidiendo el milagro. Y por eso tenemos que, podríamos decirlo casi de la misma forma que lo dice Santiago. Ustedes no tienen porque no piden. O si piden, piden mal. Parafraseándolo podríamos decir, ustedes no tienen porque no creen. O creen mal. El gran drama que podría ser es que veamos como ese pequeño cuadro que no logramos distinguirlo muy bien a la distancia, pero que lo que está reflejando es que el Señor se está apartando de nosotros, o más bien nosotros estamos tomando distancia. Que el Señor en este domingo nos haga colocarnos ante su presencia. Que a lo mejor como Elliot intentemos buscar cómo ir articulando estos elementos, la oración, la Eucaristía, la palabra, los sacramentos, el compromiso con los más necesitados, para que tengamos una vida de fe verdaderamente encarnada.